Eugen Rodríguez Burgos es profesor en la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel y estudiante doctoral en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Su proyecto doctoral es sobre el pensamiento político del teórico político Kenneth Minogue. Sus áreas de interés conciernen la teoría política normativa y las relaciones internacionales en temas como obligación política, ideología, comunitarismo, realismo en las relaciones internacionales, etc. Ogel tiene un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y maestría de King's College London y University College de Londres. Así que bienvenido, Ogel. Vamos adelante entonces con tu conferencia y presentación. Gracias. Darle share aquí. Espero que todos lo puedan ver. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera agradecer al doctor Martínez Borrás por la oportunidad y a los estudiantes que son parte del consejo que nos permiten realizar este tipo de actividades, y también al profesor Rivera, que ha sido un mentor en la academia y también fue mi profesor durante 2 años en la Universidad de Puerto Rico. El día de hoy quisiera hablar de un tema que es de mucho interés. Este tema sobre nacionalismo surge de un ensayo que se está convirtiendo en un papel académico, haciendo una crítica a el conservadurismo nacional que utiliza la retórica y las ideas de nacionalismo en su perspectiva filosófica. También es una preocupación académica que me ha surgido porque debido a mi proyecto doctoral he tenido que leer muchos importantes teóricos sobre el nacionalismo. También me parece importante entender los problemas prácticos que están surgiendo sobre el nacionalismo. Vemos una política, vemos a Donald Trump que utilizaba la palabra nacionalismo, vemos lo que está pasando en Europa Oriental con Víctor Orbán, lo que está pasando en Polonia y lo que está pasando ahora mismo en China con el gobierno de Xi Jinping, y también una de narrativa donde vemos en el proceso de comunicaciones y en la prensa comunicativa que utiliza mucho esta palabra nacionalismo. Ese problema de esa narrativa también me hace una preocupación porque se pinta de todo o todo lo que busca defender soberanía nacional o identidad nacional como un movimiento nacionalista. Obviamente hay unas razones por eso y quisiera, pues, antes de resumir, porque yo creo que son las razones porque se ha puesto una narrativa no solamente en las comunicaciones, pero también en la academia, de que estemos en una era nacionalista. La primera es la continuación, me parece, de movimientos independentistas en países que consideramos democráticos. En el caso de Reino Unido, vemos lo que está pasando en Escocia, donde está el Partido Nacional Escocés, que ha mantenido su dominio de la política escocesa desde el 2011. Vemos lo que está pasando en Cataluña. Obviamente, en ese aspecto hubo una respuesta coercitiva y política del Estado español a eso, pero los partidos pro independencia continúan en la Generalidad de Cataluña, manteniendo un control del gobierno de la comunidad catalana en España. También me parece otra área, porque estamos hablando mucho de nacionalismo, que ha surgido una crítica a la globalización. En el aspecto primero cultural se ha visto estas ideas de que están imponiendo la cultura occidental o los valores occidentales a través del mundo, y que se está utilizando algunas veces los mismos organizaciones internacionales para hacer eso, y hemos visto mucho en el pensamiento político y en la política oriental que se puede decir un pushback en contra de esto. También una crítica a la globalización económica. Se ha visto mucha política pública que trata de proteger industrias nativas y trata de proteger lo que es la economía local y nacional en contra de los movimientos de expansión de comercio y de libre mercado de productos y capital. Y también me parece también una crítica a la globalización política, a estas ideas que las organizaciones internacionales están tomando más auge en términos de realizar política pública global,
algunas veces a través de cooperación, en el caso, pues, por ejemplo, que no se ha desarrollado mucho en la Unión Africana o el Mercosur o en la Unión Europea, donde se está utilizando poderes coercitivos para poder implementar política pública global. Me parece también la crítica al liberalismo, primero en su esfera filosófica, y cuando hablo de esa esfera filosófica es la idea que los valores o la moral o la ética occidental es aplicable a todos los países, a todas las culturas del mundo. También el liberalismo en las relaciones internacionales se está cuestionando mucho este sistema que ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial, de un orden liberal donde se da prioridad o se prioritariza poder resolver disputas a través de las organizaciones internacionales, y que me parece que quizás estamos viendo también un resurgimiento de pensamiento realista y decirte I told you so, después que pues terminó la Guerra Fría y Estados Unidos se convirtió hasta este momento, y eso va a cambiar como la única potencia mundial más importante en el mundo. Y repasando, me parece también la nueva derecha. La nueva derecha es una derecha populista, es una derecha que apela a narrativas nacionalistas y que pinta la nación o el Estado como la estructura por donde se pueden resolver todas las disputas y todos los problemas que han surgido con el mundo liberal y todo lo que ha surgido del mundo liberal. Y cuando me refiero a liberal es el aspecto político, relaciones internacionales y también el económico, de lo que ha pasado con el neoliberalismo después de los años 80 y la expansión global. Obviamente, para poder analizar el nacionalismo, tenemos que entender que hay unos tres problemas importantes que tenemos que entender. Me parece primero es una confusión conceptual. Y uso el ejemplo de Joram Azoni, que es uno de los apóstoles de la nueva derecha, donde hace una definición de nacionalismo que cuando uno la analiza y uno puede hacer un análisis conceptual de eso, puede estar refiriéndose a patriotismo, puede estar refiriéndose a identidad nacional, o también se puede estar refiriendo a soberanía nacional. No, eso no significa que estamos hablando de nacionalismo. Otro ejemplo que podemos decir es que no todo movimiento independentista es un movimiento nacionalista. Todo movimiento nacionalista sí cree en una independencia o cree una idea donde la nación sea, la nación sea poderosa y sea la unidad importante en las relaciones internacionales, pero no todo movimiento independentista o separatista es nacionalista. Un mejor ejemplo me parece lo que pasó en Bélgica en el siglo XIX, en los 1830, donde ves que Bélgica obtuvo su independencia del Reino Unido de los Países Bajos, pero donde existen dos nacionalidades que todavía hasta el día de hoy siguen en tensión y ha creado mucha inestabilidad política. Y otro ejemplo es el ejemplo de la independencia de los Países Bajos, de España, dirigida por Felipe II de los Habsburgo, Felipe I de los Habsburgo. Así que ese problema con el análisis es que no podemos ver cualquier movimiento independentista como necesariamente un movimiento nacionalista. Otro problema que tenemos que entender cuando analizamos el nacionalismo, me parece, es la multidisciplinariedad del término. Cuando hablamos por ejemplo, podemos hablar de un nacionalismo étnico y ahí entra las ideas del nacionalismo blanco. Podemos hablar de nacionalismo económico, que busca pues, la intervención del Estado en la economía para proteger industrias nativas. O podemos hablar de un nacionalismo religioso, y me parece que el ejemplo más clásico es el sionismo, que es un nacionalismo religioso y que ha sido destructivo con otras razones, y que voy a hablar después de lo que está pasando en el Medio Oriente ahora mismo. Y tercero, me parece que es la historiografía nacionalista. Hay mucho debate cuando podemos analizar y dónde podemos entender que ha nacido el pensamiento o la idea del nacionalismo. Hay algunos, por ejemplo, Ernest Kellner, que indica que el nacionalismo surge a través de los movimientos sociales y el resurgimiento, la idea de la industrialización. Podemos hablar como Elie Kedourie, que voy a hablar de él poco, en breve, que dice que el nacionalismo surge de las ideas del pensamiento ilustrado,
O podemos, por ejemplo, utilizar grandes históricos de la historia intelectual como Quentin Skinner, que apunta a Machiavelli como una persona, o una época, un contexto de donde surge el pensamiento nacionalista. Para evitar quizás estos problemas, yo quiero utilizar y presentarles a ustedes un criterio diferente, y me parece que es analizar el nacionalismo como ideología, como una forma de pensamiento. Y así podemos evitar quizás estos problemas de confusión conceptual y nos brinda para mí, mi pensar, una herramienta importante que podemos utilizar para analizar lo que es el hacer político en nuestro mundo y nuestro entorno. Así que en el día de hoy, primero, antes de poder hablar del nacionalismo sobre ideología, se me hace importante primero hablar qué es ideología y ver tres formas de cómo analizar la ideología, definir qué yo veo o qué considero nacionalismo como ideología, las tres etapas del proceso nacionalista, mis razones por qué debemos rechazar todo, cualquier movimiento nacionalista, y contestar si sí o no vivimos en una era nacionalista. Así que me parece primero que es importante hablar qué es ideología, y es un término que surge dentro del contexto de la Revolución Francesa. Los franceses pues podemos culparlos de muchas de estas cosas, pero la ideología surge dentro del contexto y me perdonan con mi pronunciación en francés, yo no sé nada de francés, pero Antoine de Tracy era un aristócrata que fue encarcelado durante el tiempo del terror dirigido por Robespierre. Y él establece esta idea de la ideología, utiliza esta palabra por primera vez de ideología, que él lo establece como si se refiere a un término epistemológico. La idea de la epistemología, para los que no saben, es la filosofía del conocimiento. Así que de Tracy establece esta ideología que se refiere a las sensaciones que las personas experimentan al interactuar con el mundo material, las ideas que se forman en su mente debido a esas sensaciones. Así que es una forma más mental de empiricismo, que estas sensaciones que nos dice de Tracy son la percepción, el juicio, la memoria y la voluntad, y esta ideología es lo que lleva al conocimiento a la persona. Obviamente, lo que significa de Tracy con ideología es un análisis de las ideas, de los elementos sensoriales, de lo que él creía que estaban compuestas, y eso él lo establece como una filosofía epistemológica de cómo el ser humano llega a lo que considera él conocimiento y verdad. Obviamente esto es el origen de quizás de la palabra ideología, pero no es quizás la manera que todos vemos ideología. Así que podemos, cuando hablamos de ideología, siempre nos referimos mucho a doctrina o a pensamiento político. Así que vamos a examinar, parece, tres formas de cómo podemos ver ideología y que está ahora mismo en la academia. Podemos hablar esta idea de la ideología, la visión común. En la foto podemos ver a Terry Eagleton, que es uno de los científicos políticos más importantes sobre el estudio de la ideología. Y la ideología común básicamente es una concepción generalizada donde se refiere a ideología como doctrina e ideas diferentes de grupos sociales o políticos. Y ahí pues puse en su famoso libro de Ideología, una introducción, la definición que le da ideología, pero esto obviamente nos da unos problemas. Primero, en esa definición hay un silencio moral, no nos dice la ideología es buena o la ideología es mía, esa es mala. Así que no tenemos una idea de que si hacemos una acusación de una ideología, que esta ideología sea buena o mala. Y segundo, vemos un silencio epistemológico en esa definición de ideología o esa visión común. No nos dice mucho de cómo llegan esas ideas a estos grupos sociales, a estos grupos políticos, o que ellos consideran conocimiento para ellos poder implementar su ideología. También podemos hablar de la ideología marxista, y podemos entender que vemos una foto ahí de Marx y Vladimir Lenin, porque es para mí que a través del marxismo de Karl Marx y Friedrich Engels, donde la ideología toma un rol importante en el estudio del estudio de la política y el pensamiento político. Y podemos hablar de dos tipos de ideología.
Podemos hablar de la ideología negativa. Y si alguien no sabe qué es la conciencia falsa, pues la conciencia falsa es esta idea que surge indirectamente, que está en los escritos de Marx, pero la palabra viene de Friedrich Engels, donde la conciencia falsa representa la ideología del opresor. Esa ideología del opresor es lo que crea una conciencia falsa, lo que inhibe a las clases pobres o las clases que están, o al proletariado, a que no sepa que está en un sistema opresor. Y la ideología la ideología en este aspecto negativo, sirve como un instrumento de mantener una opresión en la sociedad. Y la ideología se expresa en la superestructura. Y esa superestructura, pues está la iglesia, la educación. Para el marxista que crea una concepción negativa de ideología, la ideología representa una opresión. Así que esa ideología controla al proletariado, y esa es la ideología de la burguesía. Obviamente, a finales del siglo XIX, con la Segunda Internacional y la Segunda Internacional, se desarrolla una visión positivista de la ideología, que la podemos definir como la ideología de la emancipación o la ideología del proletariado. Así que la ideología, después de esta Segunda Internacional, con el pensamiento de Lenin, vemos que la ideología representa una ideología de cambio, una ideología de emancipación, y se representa esa ideología del proletariado que busca eliminar la opresión. Así que vemos que hay debate pero sobre cómo podemos considerar ideología el marxismo, pero ahora mismo en la academia muchos de los marxistas, de los marxistas más importantes, me suena Louis Althusser, que es uno donde ha puesto la ideología de una manera más positiva y como una herramienta que encuentra o entiende la opresión en el mundo, en la sociedad, y busca esa ideología emancipar a los que están oprimidos de esa opresión que existe en la sociedad. También podemos verla que es me parece, combinación de negativa y positiva, es lo que se llama ideología pura, que es cuando utilizamos, pues, obviamente la palabra pura, tratamos de ir a la raíz. Y así que la ideología en el pensamiento me parece que es una de las más contribuciones a los debates de ideología que lo hizo Craig Minogue, que es una idea que define la ideología como una forma de análisis social, que descubre que los seres humanos son víctimas de un sistema opresivo y que el negocio de la vida es liberación. Así que el rol de la ideología tiene un aspecto positivo también aquí. Es identificar la opresión de la sociedad y quiere promover esa emancipación de las clases oprimidas. Obviamente en esta definición hay formas de que tú puedes establecer un sentido moral, si la ideología es buena o mala, y también hay una forma epistemológica en esta definición, porque cuando uno dice forma de análisis social, el análisis social o la investigación genera conocimiento, así que la ideología en esta definición tiene una base epistemológica donde podemos entender este conocimiento, podemos llegar a un nuevo conocimiento y un conocimiento de que estamos en un mundo opresivo. Así que esta definición me parece que es la que debemos seguir para cuando trabajemos no solamente ideología, pero cuando examinemos al nacionalismo como ideología. Y esta definición nos pone dos características que tenemos que entender, que tenemos que considerar en nuestro análisis de nacionalismo. Uno, que una ideología va a ser una crítica a las instituciones establecidas. Y me parece un buen ejemplo de esto es la ideología del neoliberalismo. El neoliberalismo trata y piensa que el mercado, con algunas excepciones, que el mercado es el rol, es la forma que tú puedes establecer si una acción es permisible moralmente. Así que va a criticar las instituciones establecidas. Así que muchos neoliberales van a criticar esas instituciones que han surgido después de la Segunda Guerra Mundial, donde se ha promovido el Estado benefactor. Así que cada ideología va a criticar unas instituciones establecidas, unas instituciones que considera que son instrumentos de opresión en la sociedad. Y segundo, me parece que promover la salvación. Y cuando digo la salvación aquí, no me estoy refiriendo utilizando terminología religiosa, pero cuando yo quiero decir es que promover la salvación es que promueve la libertad de la opresión. Y obviamente cómo hacemos esa libertad de esa opresión, pues realiza un problema o crea un problema de libertad que podemos examinar cuando hablemos más a menudo sobre nacionalismo. Así que
para poder, así que ya teniendo esa base, me parece breve y abierta a debate sobre qué es ideología, podemos entender lo que es nacionalismo como ideología. Y me parece que este término surge dentro del contexto de lo que está pasando después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial sabemos que viene el colapso de los imperios europeos y el colapso de los imperios europeos y el desarrollo de la Guerra Fría. Y se establece en el debate académico una distinción entre nacionalismo bueno, que es ese nacionalismo que lleva a la descolonización de los imperios, de las colonias de los imperios europeos, en el caso más obvio Francia y Reino Unido, y un nacionalismo malo, que es un nacionalismo que lleva a la violencia. Así que Elie Kedourie, que tenemos ahí en la imagen, es un británico iraquí que estuvo viviendo en Irak hasta los 1920, donde él es judío y y salió de Irak después que ocurrió las persecuciones que pasaron contra las minorías no arábicas en el reino de Irak en ese tiempo, que antes era la provincia de Mesopotamia, el Imperio Otomano, y él hace un análisis de nacionalismo y me parece establece una definición clara de qué es nacionalismo, que es una doctrina que sostiene que la humanidad está naturalmente dividida en naciones y que las naciones son conocidas por ciertas características que pueden determinarse y que el único tipo legítimo de gobierno es el autogobierno nacional. Así que no podemos, esta visión de nacionalismo nos dice que no pueden existir estados multinacionales. En este caso, pues ponen problemas estados claros multinacionales como la Federación Rusa, el Reino Unido, España, España, Francia, es en parte una nación multinacional. Esta definición de nacionalismo e ideología obviamente nos hace el cuestionamiento que es opresión para el nacionalista. Así que esta contestación nos la brinda también Kedourie. Esta idea de opresión para los nacionalistas son dos cosas básicamente. Primero, la falta de consentimiento a los gobernantes que se le impone. Y dos, la separación de territorios naturalmente unidos. En el caso, pues, el mejor ejemplo es el caso de la isla de Irlanda, donde está la República de Irlanda y está la nación del norte de Irlanda, que es parte del Reino Unido. Así que esas son las dos tipos de opresiones que guían el pensamiento nacionalista. Así que el pensamiento nacionalista trata de eliminar esta opresión y emancipar a la nación de esta opresión. Así que podemos definir más claramente lo que es nacionalismo como ideología, como un movimiento político en función de un sentido de agravio colectivo contra los extranjeros. Ojo con esto. Esta definición es, ojo, en contra de los extranjeros, pero en contra de la opresión extranjera. No quiere decir que un nacionalista no valore o no le dé valor moral a otras culturas, pero cuando habla un colectivo contra el extranjero es colectivo contra esa opresión que considera el nacionalista que vive. Y obviamente esa opresión mayormente siempre es contra el extranjero, porque esa opresión nacionalista que considera opresión, el nacionalista no es una opresión local. Ya habiendo visto cómo podemos hacer este nacionalismo como ideología, me parece que tenemos que examinar cuál es el proceso nacionalista. Así que podemos establecer tres etapas en este proceso y una la podemos llamar es las agitaciones. O sea, así que en este sentido, la nación, la comunidad nacional comienza a tener conocimiento que vive bajo un sistema opresivo. Me parece, y las opresiones que las resumo aquí, me parece la segunda, una clara que vemos mucho, especialmente en los movimientos nacionalistas modernos, por ejemplo, el nacionalismo escocés, donde hay un argumento que hay falta de autonomía, falta de poderes en su nivel de político para poder realizar las políticas públicas que quiere, y es algo constante que movimientos nacionalistas e independentistas claman que existe ese tipo de falta de poder y lo consideran el movimiento nacionalista o el nacionalista considera ese un tipo de opresión. La segunda etapa del proceso, ya que tú tienes conciencia de que tú vives en un sistema opresivo, me parece que es la lucha armada. Un ejemplo de la lucha puede ser armada, puede ser convencional, en el caso, puede ser no convencional.
pero me quisiera enfocar más en la lucha política, porque la lucha política es la más que vemos ahora mismo, en donde los movimientos políticos, en el caso de Escocia, en el caso de Cataluña, en el caso de Canadá, con la provincia de Quebec, vemos que buscan el surgimiento de una nueva nación soberana independiente a través de la urna. Y mucho de lo que pasa en esta lucha política es una idea retórica, de retórica, donde se le promete a los votantes de la nación que si yo tuviera esos poderes, yo puedo resolverte este problema, podemos tener un futuro diferente. Así que esto no solamente es una táctica política, pero es también una retórica política bien poderosa, porque eso apela a la gente apela a solamente un cambio, pero no solo un cambio dentro de lo que ellos ven a su entorno, de lo que está pasando, pero un cambio más allá, un cambio de un futuro que quizás no puedan imaginar cuando su nación, esta nueva nación independiente que surja de esta lucha política, tenga todos esos poderes como una nación soberana para poder actuar sobre sobre la política pública. Y tercero, es el proceso de consolidación, ya que el nacionalista considera que vive el sistema opresivo, que luchó, obviamente hay que consolidar esta nueva nación soberana. Este nuevo proceso de consolidación, pues el nacionalista va a buscar un fortalecimiento económico, social y nacional. Y obviamente para un nacionalista ideológico ese proceso de consolidación también no termina esa idea de que vamos a buscar opresores. Mayormente el ideólogo nacionalista busca opresores domésticos y foráneos para sostener su control sobre el poder. Y un buen ejemplo de esto es el mensaje que dio Xi Jinping para los 100 años del Partido Comunista en China, donde él trajo a colación en su retórica todo lo que había pasado en el siglo XIX con la última dinastía imperial, donde fueron humillados por los poderes europeos. Así que busca nuevos opresores domésticos. En el caso de China, pues lo que está pasando en Tibet y en la provincia, se me olvidó, de la minoría musulmán, en la parte occidental, la provincia occidental, se me olvidó el nombre. Xinjiang. Muchas gracias, profesor Martínez Borrás. Así que vemos que aunque el país un nacionalista obtiene la independencia y la consolida, este proceso de identificar opresores no acaba. En el caso por ejemplo, podemos hablar del caso de Rhodesia, alias Zimbabue, que buscó otros opresores para promover el mantenimiento del gobierno blanco. Así que vemos que este proceso ideológico, aunque se haya independizado el país, se haya consolidado esta nación, continúa. Este ideólogo nacionalista sí va a buscar otros opresores, sí va a buscar otros opresores, porque obviamente si los problemas no son tuyos, no son de tu gobierno, no son de tu nación y los puedes culpar a otros opresores, sean minorías o sean foráneos, pues obviamente tú evitas la crítica política o los problemas que eso te puede traer. ¿Por qué? Me parece, ya hemos examinado qué es el nacionalismo ideológico, hemos visto cuál es el proceso. A mí me parece muy importante, primero, que entendamos por qué debemos rechazar todos el nacionalismo. Primero es la historia de la violencia, es una historia de violencia. No estoy diciendo que el nacionalismo es el factor único en conflictos regionales mundiales, pero me parece que es un factor. Y la región de Kashmir en India es un ejemplo claro donde hay un conflicto nacionalista entre los musulmanes islámicos de Pakistán y ese nacionalismo hindú de India. También podemos poner, por ejemplo, los conflictos de los Balcanes, lo que ha pasado durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, donde conflictos nacionales han llevado al colapso de imperios, pero también ha llevado a mucho conflicto en los Balcanes. Más recientemente me parece el colapso de Yugoslavia, de la República de Yugoslavia, después del colapso de la Unión Soviética, me parece es un ejemplo moderno de cómo los conflictos, cómo el nacionalismo puede ser un factor en conflicto. Me parece también que debemos rechazar el nacionalismo por los problemas modernos que tenemos, y pongo el ejemplo del Medio Oriente. Pueden estar de acuerdo o no con esto, pero un aspecto, un factor que llevó al colapso del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial fue apelar al nacionalismo arábico. Obviamente, durante el Medio Oriente nunca ha existido la cantidad de países que existía durante esa historia, e incluso después que colapsó el Imperio Otomano se intentó los nacionalistas árabes de formar una nación arábica unida, nunca pasó.
pero vemos cómo los problemas modernos que vivimos ahora en el Medio Oriente, hay un factor nacionalista en cómo los países coloniales como Reino Unido y Francia durante utilizaron y apelaron al nacionalismo arábico para poder derrotar al Imperio Otomano, pero nos ha llevado a muchos de los problemas que tenemos ahora. Tercero, me parece que es la idea de combinar la voluntad del individuo con la voluntad de la nación. Y esa es una idea que viene de Eli Kituri, que es esa idea de que el nacionalista construye la voluntad del individuo a ser la misma como la voluntad de la nación. Y vemos esto mucho en la retórica moderna de los partidos nacionalistas que se presentan al electorado y en su retórica como únicos representantes del país o como el símbolo de lo que es ser miembro de ese país. Y pongo el ejemplo otra vez porque el nacionalismo escocés porque ha sido muy efectivo. Y cuando uno ve las campañas del Partido Nacional Escocés, que ellos apelan a considerar que a ser escocés hay que ser nacionalista, o ellos representan lo que es ser escocés, y representan, es la representación clara de el will, si uno puede decir, la voluntad del pueblo escocés. Y cuatro, que surge de esta tercera, que me parece un problema de la libertad. Y este es un problema que cuando tú un nacionalista piensa que la voluntad de la nación tiene que ser igual que la voluntad del individuo, pues hay un problema de libertad. Recordemos que todas las personas aquí tenemos una voluntad individual y tenemos una concepción de la vida diferente. Y lo que nos hace asociarnos utilizando palabras de Michael Oakeshott, de vivir en una asociación civil, es que podemos perseguir nuestra concepción de la vida buena o nuestra propia voluntad sea diferente a los otros dentro de esta cooperación, mientras yo no le haga daño a nadie o no violente la ley. Así que el nacionalismo tiene mayormente, y lo hemos visto por la historia, que el nacionalismo tiene que violentar la libertad, no solamente para consolidar esta nueva nación, y muchos de los movimientos nacionalistas han sido muy violentos coercitivamente en contra de las minorías en sus propios países, y también tiene que violentar la libertad si quiere crear una voluntad de la nación, que sea una voluntad igual o universal a todos los individuos. Para poder ver por qué tenemos que rechazar el nacionalismo, también tenemos que entender que en este análisis que estoy diciendo que claramente que el nacionalismo es malo y es negativo, tenemos que también entender que hay un problema de confusión conceptual. Y el primer problema que surge es que patriotismo no es igual que nacionalismo. O sea, el nacionalismo, como hemos dicho, son movimientos a tiempo completo en búsqueda de opresión y oprimido. Cuando uno es patriota, tiene un apego sentimental o amoroso al propio país, pero no es un apego que surge, por ejemplo, cuando están los eventos de las Olimpiadas en Puerto Rico. Ahora, cuando eso pasa y ganamos una medalla de oro, todos somos puertorriqueños. Pero eso no se transforma en un cambio electoral a favor de la independencia de Puerto Rico. Así que no podemos confundir lo que es patriotismo con nacionalismo. Son distintos términos, y uno es el nacionalismo a tiempo completo y el patriotismo es algo que surge en unos eventos, en unos contextos específicos. Dos, me parece importante entender que la identidad nacional no es igual al nacionalismo. O sea, en el caso de países multinacionales como España y Francia y Rusia, que tienen múltiples naciones dentro de sí, hay una identidad nacional, una identidad rusa, una identidad española, una identidad francesa, porque existe un desarrollo a través de la historia de una unidad lingüística y cultural que ha surgido en este estado moderno, y no necesariamente esta identidad nacional surge de cualquier histórica orgánica de una nacionalidad específica. Me parece tercero también que no podemos confundir nacionalismo con soberanía nacional. Cuando un país utiliza retórica a favor de la soberanía nacional, no necesariamente no es un ejercicio exclusivo al nacionalismo. La soberanía nacional es ese poder de los estados como asociaciones civiles para hacer leyes que sean vinculantes para sus miembros. Así que cuando yo o un país quiere hablar sobre la soberanía nacional, no necesariamente es un nacionalista que lo está haciendo, sino es una persona quizás que crea en la soberanía nacional. Y cuarto, y me parece que ya lo había hablado y resumido,
que era la idea de que nacionalismo no es igual a independentismo o separatismo, así que cualquier movimiento separatista o cualquier movimiento independentista no necesariamente es un movimiento nacionalista, no es necesariamente cree en una nación, que la nacionalidad sea congruente con la nación. Así que estos problemas de confusión conceptuales tenemos que tenerlos en consideración cuando hagamos un análisis de nacionalismo o de cualquier grupo, cualquier político, cualquier pensador que apele al nacionalismo para sus para poder apelar a lo que quieren hacer sus goles políticos. Por eso, ya habiendo hecho, yo quisiera hacer la pregunta, la contestación al título de esta era nacionalista. Me parece que no vivimos en una era nacionalista. Yo entiendo que vivimos lo que yo llamo el resurgimiento de la historia. Yo utilizo la palabra resurgimiento de historia haciendo referencia a la tesis que hizo Francis Fukuyama en ese famoso artículo para National Interest, que él decía que el final de la historia era una democracia liberal occidental. Y a mí me parece que eso, no solamente que la tesis de Fukuyama ha sido desprobada, pero lo que estamos viendo es quizás el resurgimiento de la historia, que hay muchos países que están apelando a la soberanía, a su identidad nacional, contra, me parece, al liberalismo occidental y al orden liberal que se ha creado, especialmente por los Estados Unidos, y un orden liberal que está siendo cuestionado por China y que probablemente China establezca un diferente orden mundial y lo llevan intentando hacer. Y me parece que también a las pretensiones universalistas del liberalismo, que es decir, que todos los valores y todas las ideas y todos los pensamientos occidentales son aplicables por todo el mundo. Así que me parece que estamos viendo en este resurgimiento de la historia que los realistas, para mí que pueden decir un I told you so, en el sentido de que sigue siendo el Estado Nacional el principal actor en las relaciones internacionales, que esta idea de globalización cultural que trata de crear, quizás utilizando la frase de este teórico de la comunicación, la aldea global no existe, que no existen ciudadanos globales, que existen ciudadanos de países o ciudadanos de naciones. Así que esto es lo que estamos viendo este resurgimiento y vamos a ver en un futuro un cuestionamiento completo, me parece, de todo lo que ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial, y es posible que se cree un nuevo orden establecido principalmente por estos países orientales como India, como China, que están tomando center stage, si uno se pudiera decir, en las relaciones internacionales. Así que muchas gracias a todos. Muy bien, Ogel, excelente presentación. Te felicito por ella. Antes de presentar la reacción de nuestro próximo ponente, quería recordarles que ya han puesto una pregunta, la contestamos al final, pero que pueden escribir sus preguntas en el chat. Yo creo que de esa manera entonces lo manejamos mejor. Bien, entonces para presentar la reacción, nuestro querido profesor José Rivera González, puertorriqueño, ¿verdad? Natural del sector Figueroa, en el barrio de Santurce de la capital, San Juan Bautista de Puerto Rico, con raíces en el noroeste de la isla. José lleva 17 años en la docencia como enseñante en las principales instituciones universitarias del país. Actualmente es profesor en la División de Educación General y anteriormente a la Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales y del Programa de Estudios Internacionales y Comunicación Global de la Universidad del Sagrado Corazón. José Rivera es además columnista del periódico El Vocero de Puerto Rico desde el 2016. Igualmente es comentarista para Telemundo NBC de Puerto Rico en el segmento Mirada al Mundo. Lo pueden ver en las telenoticias a las 11 a.m. Desde septiembre del 2013 y del segmento Política Internacional en Noti6 360 WIPR desde enero de 2019 hasta agosto de 2020. También ha colaborado extensamente con Guapa Televisión, Univisión y Mega TV y Diario Las Américas de Miami, además de varios medios internacionales como Al Jazeera, Euronews, France 24, Le Monde, Hispan TV, Le Temps, La Tribune de Genève, 24, lo voy a decir en español, no me sale, 24 horas y La Liberté. Yo sé que tu francés es muy bueno, José. Sus áreas de comentario y conferencia son diplomacia, Europa, África, Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y análisis de política pública. José es también entusiasta creador de contenido en las redes sociales y es mantenedor y anfitrión del podcast Diálogo Plural
y del proyecto colaborativo entre docentes de Texas y Puerto Rico al otro lado del charco. Así que bienvenido, José. Vamos a escuchar tus comentarios. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Pueden escucharme bien, ¿verdad? Se escucha muy bien. Fantástico. Bien, un placer estar aquí en la tarde de hoy y evidentemente comentar, hacer un acercamiento crítico alrededor de los argumentos muy bien esbozados de Ogel. Mi relación con Ogel primero fue de profesor a estudiante y ahora como colegas dentro de la Universidad del Sagrado Corazón. Me encanta ver en ese sentido, o sea, no solamente de él, sino de todos mis estudiantes, la madurez intelectual. Yo creo que es una de las cosas muy gratificantes de ver a mis antiguos estudiantes convertirse en colegas y de buscar maneras en donde podamos continuar la conversación de manera cordial, de manera respetuosa sobre los fenómenos que tanto nos apasionan, como por ejemplo en la política, las relaciones internacionales, la diplomacia, la geopolítica, los asuntos estratégicos y el análisis de política pública en general. Evidentemente, hay una serie de cosas que quisiera comentar y quiero dejarlo saber desde la particularidad de que aún si bien soy politólogo, no soy teórico. La lectura que he hecho de los autores que menciona y cita Ogel, pues más que profunda en el caso mío particular como internacionalista, como comparativista, ha sido una superficial, así que la crítica, si hay alguna, va a tener esa naturaleza. Vamos a comenzar por el fenómeno de la violencia y de que... Y la cuestión, ¿verdad?, de la violencia y el nacionalismo, o de que el nacionalismo podría ser inherentemente violento. Evidentemente, el nacionalismo surge como instrumento alrededor de los movimientos de liberación nacional, y obviamente me remito al siglo XX y la agenda de descolonización que promueve las Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra Mundial, y una vez se instituye como organización internacional de carácter universal o de carácter global, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Porque no podemos ser tan arrogantes de pretender que es de carácter universal cuando no conocemos el resto del universo, pero eso es otra conversación. Así que el hecho nada más de haber declarado la agenda de descolonización supone entonces por lo menos un entendimiento filosófico, pero también una plataforma política que busca entonces que los pueblos oprimidos, que están bajo el yugo de los imperialismos efímeros y ya menoscabados de Gran Bretaña, de Francia, de Bélgica, de los Países Bajos, de Portugal, o lo que podríamos llamar la pretensión imperialista o neoimperialista de los Estados Unidos, ¿verdad? Si lo veamos desde la crítica o desde los movimientos contestatarios, la izquierda latinoamericana, la izquierda puertorriqueña, los mismos movimientos contestatarios en los Estados Unidos, pues evidentemente los movimientos nacionalistas buscan en ese sentido la solución política. El nacionalismo en ese sentido se convierte en agenda, en plataforma que busca quizás darle algún tipo de, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? De consistencia al movimiento. Por ejemplo, en el caso particular de Indochina, lo que hoy día es Vietnam, Laos, Camboya. Buscaba entonces a través del Partido Comunista Indochino, el Partido Comunista de Indochina, y claro está su instrumento militar, el Viet Minh, utilizar la violencia como uno de los instrumentos particulares para compeler a los franceses a soltar sus colonias y buscar en ese sentido la liberación de Laos, la liberación de Camboya y la liberación de un Vietnam que
que a la sazón en aquel momento se percibía, por lo menos desde la mente de Ho Chi Minh o de Ngo Buye Chap, como uno unificado. La insistencia entonces de los poderes coloniales, en este caso, y en particular, bien en particular, Francia y el Reino Unido, o el Imperio Británico, si lo queremos llamar así, era precisamente, o por lo menos en el caso particular de los franceses, era negar eso, convencidos no solamente de que esos lugares Indochina o Indochina, Argelia, o India, en el caso del Imperio Británico, no solamente son colonias, no solamente son joyas de los imperios coloniales, sino también una parte integral de esas metrópolis. Recordando en ese sentido, ¿verdad? El legendario François Mitterrand, que en la época donde, en la peor crisis de la guerra de independencia de Argelia, dice, no podemos hablar de una Argelia francesa porque Argelia es Francia. Entonces ese mindset es importante porque también, si hablamos de patriotismo como apego a la tierra, es el hecho nada más de que la metrópoli concibe esos lugares, esas colonias, como un apego a la tierra, como una especie de transgresión, agresión, que insiste en ese sentido en mantener no solamente la tierra, sino los pueblos que habitan ahí, que ya están cuestionando los términos de ese contrato social que supone, ¿verdad?, el colonialismo. De simple y sencillamente negarles la posibilidad a esos pueblos, a esos individuos, de revisar los términos de ese contrato social. La negativa entonces de las metrópolis crea entonces o cierra los espacios a través de los cuales solamente los movimientos de liberación nacional y el instrumento de la lucha armada, tanto convencional como no convencional, es el único que queda o que va paralelo a la negociación política. Y entonces de nuevo me remito, ¿verdad?, al caso de Indochina y a Vietnam particularmente, porque mientras se peleaba por un lado en Europa, entre Europa y Vietnam había un intercambio de impresiones, un proceso de negociación que terminó entonces primero, ¿verdad?, luego de la derrota de los franceses Dien Bien Phu en 1954, con el advenimiento de 4 naciones, 3 efectivas y una, la pretensión de los franceses de dejarle quizás algún tipo de problema a Ho Chi Minh y a su movimiento de liberación nacional en el Viet Minh, que fue el convencimiento, y utilizando las rivalidades y las sospechas de los survietnamitas hacia la ideología maximalista de Ho Chi Minh, que desde Hanoi articulaba, ¿verdad?, un Vietnam unido, unificado nacionalmente, si usted lo quiere ver así. De pronto existe una sospecha, porque ha habido, por lo menos desde una lógica campesina o rural o incluso tribal, una renuencia hacia esa insistencia de unificar todo Vietnam bajo una misma ideología. Así que los franceses, aprovechándose de eso y quizás dejándole una espina en el camino del desarrollo nacional, insisten en reconocer la independencia de Vietnam del Norte y reconocer una entidad separada por debajo del paralelo 72, que es Vietnam del Sur, que entonces crea los problemas que reiniciaría, vamos a decir así, lo que yo llamo la Gran Guerra Civil de Indochina, o lo que llamaríamos entonces, ¿verdad?, la guerra de Vietnam, según la óptica militarista y cultural estadounidense. Así que, ¿verdad?, en ese proceso, ¿verdad?, la violencia me parece que es un instrumento inherente del nacionalismo, de los nacionalismos, pero se articula como una alternativa a la negativa de los poderosos de los poderosos de brindarle la coyuntura, el espacio a estos pueblos a reconsiderar los términos del contrato social. Déjenme explicarle lo siguiente. En 2014,
yo fui invitado a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana para hablar sobre el referéndum escocés. Yo, ¿verdad? En calidad de politólogo, porque yo no soy abogado, gracias a Dios. Así que en ese sentido particular, fui allá con un sentido bien sobrio de realismo alrededor de lo que estaba sucediendo en ese momento. Me explico. Había un entusiasmo enorme en la sala y claro está, los dos compañeros conferenciantes que estaban conmigo estaban entusiasmados con el proceso, pero me parece que había un pequeño reflejo de eso hacia nuestro propio dilema, hacia nuestro propio legado perverso del colonialismo, que realmente no encajaba en nuestra realidad. Y eso, pues obviamente uno como hombre de izquierda, como independentista, pero también como politólogo y académico, hay que hacerlo notar. Y es lo siguiente. En términos reales, de todo lo que dijo él, pero también en términos de lo que del proceso escocés, que Ogel lo menciona bastante, yo siempre he pensado que los pueblos tienen el derecho inherente a revisar los términos de su contrato social. En ese caso, los escoceses tenían derecho a revisar el Tratado de Unión de 1707, que une sus voluntades y su nación al resto del Reino Unido. Me refiero obviamente a Inglaterra, a Gales y a Irlanda del Norte. Y así lo hicieron y así argumentaron. Igualmente se dio una conversación honesta alrededor de las posibilidades y las dificultades de una Escocia hipotéticamente independiente. Y aquí entonces que vienen las realidades y los retos que supone, ¿verdad?, una agenda no de nacionalismo, sino de liberación nacional. Y aquí entonces viene la otra hipótesis. Y con esto, ¿verdad?, voy a hacer un breve comentario y termino, porque aquí la estrella del show es Ogel y obviamente le voy a dar espacio al resto de la audiencia para que hable. Ciertamente, el cuestionamiento vino, y obviamente yo lo mencioné, y probablemente por eso no me invitaron más a la Facultad de Derecho de la INTE, y era que habría que ver y habría que considerar, y eso era lo que estaban considerando los escoceses, cuánto, o sea, el beneplácito de Escocia, la prosperidad de Escocia, cuánto de eso estaba relacionado con el hecho de que era parte, o sea, su nación era parte de una unión con el resto del Reino Unido. Es decir, cuánto de esa prosperidad tenía que ver con el hecho de que estaban unidos al resto del Reino Unido. Particularmente Inglaterra, que es el país que subsidia el resto de las naciones, porque es la más poblada y la más rica. Así que, ¿verdad?, de nuevo, no es un argumento en contra del nacionalismo, no es un argumento en contra de la liberación, del movimiento de liberación nacional, no es en contra del independentismo escocés ni en ninguno de los independentismos. Pero ciertamente creo que es algo, o sea, es necesario hacer un análisis sobrio porque, de nuevo, inherentemente, o sea, en los procesos de conformación de nuevas naciones o de reformulación de naciones existentes, por ejemplo, en la forma de una revolución, ese periodo va a ser inherentemente caótico. Si se acepta eso en el momento de cercenar los lazos, de cercenar de concluir o de consolidar, de concluir la separación y empezar a consolidar la nueva nación, pues justo y bueno, muchos de estas naciones se siguen transformando hoy día y pasan por ciclos recurrentes. Muchos de ellos tienen consecuencias, en algunos casos, catastróficas. Véase, por ejemplo, la Guerra Civil de Inglaterra a partir de 1641, véase la Guerra Civil de los Estados Unidos entre 1860 y 1865, véase la Guerra Civil de Costa Rica, un país que presumimos que es, ¿verdad?, la joya de Centroamérica, de Latinoamérica, un país próspero, en 1948,
los continuos, la continua o la perenne guerra hasta reciente en Colombia, o la perenne guerra civil en el Congo a partir de su independencia en 1960. Y nuevamente podríamos quizás en ese sentido mirarlo como problemas de desarrollo, y cuando digo desarrollo, ¿verdad?, en términos de etapas de desarrollo, precisamente por el hecho de que las naciones africanas y algunas asiáticas son las más jóvenes, pues todavía están confrontando esos problemas. Si miramos entonces a las naciones latinoamericanas y la nación americana, pues entonces hay un prospecto, ¿verdad?, de beneplácito, de relativo beneplácito más adelante en el camino. Me encanta la cuestión de separar las nociones de movimiento nacionalista de un movimiento de liberación nacional. Mire, me pareció interesante la cuestión de la continuidad de los movimientos o dicotomizar quizás la continuidad de los movimientos independentistas de lo que son los independentismos. Definitivamente los neonacionalismos, si es que los podemos llamar así, surgen precisamente de una crítica a la globalización, o más bien del ordenamiento que se dio en ese proceso de globalización, y el hecho de que las riquezas no les tocaron a todo el mundo, y definitivamente son resultados de una crítica a ese liberalismo internacional que se impuso después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y el hecho también de que el nacionalismo surge como un instrumento precisamente porque las alternativas y el elemento contestatario que quizás en algún momento estuvo en los movimientos de liberación nacional, pero quizás en los partidos comunistas, o por ejemplo en movimientos contestatarios o guerrilleros, como por ejemplo el Frente de Liberación, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Mantí de Liberación Nacional, o la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, pues tal vez no respondieron a los elementos que, o sea, a las aspiraciones de los grupos que en su momento quizás pusieron sus esperanzas en quizás construir una sociedad nueva o un hombre nuevo. Así que me parece, y la exhortación quizás es a continuar la conversación, a continuar el debate, sobre todo porque los ejemplos en la realidad social allá afuera, particularmente el lastre catastrófico que dejó el genocidio en Ruanda, cuando equiparamos una versión pervertida o distorsionada del nacionalismo con un criterio de etnicidad, es lo mismo pasó, ¿verdad? Eso fue en 1994, lo mismo pasó de manera catastrófica, también trágica también, en 1995 con la masacre de Srebrenica, donde se masacraron 7.000 musulmanes en esas localidades, ¿verdad?, en aras de exacerbar un nacionalismo serbio que a su vez era equiparado quizás con una interpretación distorsionada de la religiosidad ortodoxa. Y claro está el hecho o la insistencia de India en retener a Cachemira por tratar de mantener quizás algún tipo de ventaja estratégica con relación a China, pero sobre todo con relación a Pakistán. Y entonces negarles la posibilidad de una mayor autonomía dentro de la India, o si eso no funciona, la posibilidad de revisar el contrato social y entonces advenir en ese sentido a la independencia, quizás bajo la condición de que, si bien van a tener relaciones cordiales con su vecino, que es Pakistán, no necesariamente eso implicaría una anexión de ese lugar. ¿Qué otra cosa quería hablar? La cuestión, me creó un poquito de problema la cuestión del nacionalismo pan-árabe, Ogel. Entiendo tu argumento. Ahí de nuevo, el nacionalismo pan-árabe surge como un instrumento como un instrumento conveniente, un instrumento coyuntural para destruir
al Imperio Otomano, pero que sirve en ese sentido a las ambiciones del imperialismo británico y francés para ocupar una buena parte de lo que hoy día llamamos el Levante, lo que hoy día es el Líbano, es Siria, o que obviamente Mesopotamia, Irak, pero queda entonces, ¿verdad?, la conformación de esas nuevas naciones bajo criterios territoriales y de identificación nacional y religiosa bien arbitrarios, que yo lo llamo, ¿verdad? Y que ahora están trayendo problemas tanto en el Líbano como en Siria. Eso es lo que yo llamo el legado perverso del colonialismo, y el hecho de que le hemos hecho quizás una de las mayores afrentas a un pueblo que también tenía aspiraciones a liberarse, a adquirir su autonomía plena, que son los kurdos. Así que sí, hay que tener cuidado, ¿verdad?, en ese sentido, porque no podemos mirar, ¿verdad?, esos nacionalismos panárabes con la óptica quizás de T.E. Lawrence o Lawrence de Arabia, porque, o sea, lo que sustituyó al Imperio Otomano fue un mosaico de comunidades imaginadas, si es que vamos a utilizar el término de Anderson, que ahora mismo entraron que están en enormes problemas. Y eso incluye, pues ya mencioné al Líbano, mencioné a Siria, en parte Irak, definitivamente el Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina, o los palestinos, ¿verdad?, porque Autoridad Nacional no tienen, lastimosamente. Y creo que esa parte, ¿verdad?, de los nacionalismos panárabes, de su legado, del efecto que tiene hoy día, esa parte en específico amerita algún tipo de revisión. Yo creo que eso en parte era lo que quería decir. Lo que quisiera es entonces permitirle a los compañeros que se unieron a la conversación que manifiesten sus preguntas. De nuevo, Gel, me parece extraordinario. Tienes obviamente una claridad intelectual ahí, aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas, pero me parece que nuestros estudiantes en ese sentido se benefician, ¿verdad?, de las diversidades alrededor de la cual nosotros entonces miramos y observamos la realidad social. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, José, ¿no? Excelente reacción. Yo quiero agradecer a los dos por su tiempo en ese sentido, ¿no? Y recordarles, si tienen alguna pregunta a los que están en línea, pueden entonces escribirla por el chat. Hay una pregunta ya que lo pueden contestar los dos. Yo creo que es un poquito, ahí hay otra, pero sí, una que puede ser un poquito agitar pasiones, ¿no? Porque pregunta si el movimiento albizubista fue malo, ¿no? O sea, ¿en qué contexto ponemos el albizubismo como ideología, ¿verdad? Que es lo que está presentando él, y cómo, a lo mejor como él, ¿verdad?, lo analizaría dentro de su propio análisis, valga la redundancia. Adelante. Ogel, escucha. yo creo que él se quedó como, parece que sí. Sí. Bueno, si quieres contéstala tú, José. En lo que aparece. Ay, bendito, parece que sí, parece que fue sí. víctima de Lumba. Míralo ahí. Ah, ok. Sí. Está bien, es que las conexiones aquí sí, tenemos que recalcar, ¿verdad?, pedir usar cualquier excusa en caso de que haya algún problema. Exacto, pero yo creo que sí, nada, me parece que también las telecomunicaciones en este país están hechas leña, y nos hemos dado cuenta, sobre todo en el último año, cuando, ¿verdad?, las conexiones se saturan debido al hecho de que estamos en la casa. Claro. Pero nada. Ya volví. Sí, Ogel, no, es para ver si podía responder algunas de las preguntas, y José también, ¿no? Sí, la primera, digo, que viste que tiene que ver con el albizubismo. ¿Cómo tú lo encajas dentro de tu análisis? Yo creo, y hago perspectiva, porque los que me conocen saben cuál es mi ideología, mi visión de estatus, pero yo creo que le hizo mucho daño al independentismo. No solamente en la narrativa que creó, pero también la acción brutal, coercitiva del Estado, de lo que pasó durante ese tiempo. Recordemos que el independentismo era el segundo poder político durante ese tiempo. Y después de esa época, con nuestro caudillo Luis Muñoz Marín, el independentismo ha estado
en decaída, donde no recibe, excepto en estas elecciones, donde no recibe una gran cantidad de votos y de gran cantidad de apoyo. Obviamente, no estoy diciendo que lo que le pasó en las elecciones a Dalmau es un indicador de que hay un renacimiento de apoyo independentista, pero me parece que fue malo, y principalmente el movimiento independentista, que el independentismo, estemos de acuerdo o no, que la independencia no se recuperó como movimiento después de lo que la narrativa que creó el caudillo, pero también de las acciones brutales, coercitivas que tomó el Estado durante ese tiempo. También quisiera, si me permites, responder unas cositas que dijo el profesor Rivera. Me parece que el punto del pan-nacionalismo arábico, me parece importante, y yo concuerdo que eso fue un arma que utilizaron los imperios franceses y británicos para eliminar a ese imperio otomano. Pero también recordemos que también eso influye mucho en el crecimiento del sionismo. Recordemos que durante estos monarcas que crean, y el mejor ejemplo es lo que pasó en Irak, que los británicos imponen este monarca en lo que antes era la provincia de Mesopotamia, y durante esos 20 los judíos fueron perseguidos. Y entonces esa idea, todo lo que le pasaron a los judíos después de este colapso del Imperio Otomano, sí llevó, me parece a mí, a una expansión sionista que pues llevó a lo que ha llevado pues a la creación del Estado de Israel en 1947, y ha llevado pues a los conflictos y a la falta de estabilidad en el Medio Oriente. Sí, concuerdo también en la idea de que la violencia es lo que ha llevado a la descolonización. En el caso de Indochina, que dijo el profesor Rivera, parece correcto. Y recordemos que durante ese tiempo, en el contexto francés, estaban los políticos del gaullismo, que estaba dominando mucho, y esa idea de la soberanía nacional y el mantener el poder de Francia, como después que fueron derrotados en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, para mantener su poderío. Pero también entendemos que en el caso del Imperio Británico, durante los gobiernos laboristas, primero de Clement Attlee, era la política de descolonización. Que eso fue reversado cuando llegó Churchill y vino una intervención en Malasia, y que eso cambió con el famoso speech que dio Harold Macmillan llamado The Winds of Change, donde pues admite pues Reino Unido está en la bancarrota, porque el Reino Unido salió de la Segunda Guerra Mundial en la bancarrota, eso no tenía el poderío militar para poder mantener estas colonias. Así que me parece que en el caso de que en unos casos sí el nacionalismo se utilizó la violencia para descolonizarse, pero en el caso pues de India, pues sí llevó a la independencia del Raj británico, pero también la tensión que había dentro de ese estado o esa colonia multinacional llevó a la división de India, a la división de India entre Pakistán y la República de India, que ha llevado a mucho conflicto, pues como dijo el profesor, en el área de Kashmir, donde ha habido mucha guerra convencional, y que ha llevado pues a conflicto también con China. Y por tercero, me parece también importante, y esto si hay un persona que le gusta el derecho internacional, voy a premisar mis pesos. Yo no creo en que existe un derecho a la secesión, moralmente y filosóficamente. No estoy hablando de aspectos legales. Sí, en el derecho internacional existe y está reconocido, pero me parece como un aspecto teórico. Es muy difícil, a menos que uno construya que existe una violación de justicia. No voy a abrir el pote de qué es justicia ahora mismo, pero no creo moralmente que exista un buen argumento a la libertad, a la libre secesión de un Estado quizás democrático, justo. No creo en eso moralmente, que exista esa libertad. Pero eso serían mis observaciones a lo que muy bien fue y muy buena la reacción del profesor Rivera. José. No, magnífico. Y gracias por esa aclaración. Cuando yo hablo de que hay un derecho, o sea, los pueblos tienen derecho a revisar los términos del contrato social, no necesariamente esa revisión es equivalente a
a una convicción colectiva o de voluntad colectiva hacia la separación o la liberación. Por ejemplo, no fue así, o sea, los escoceses decidieron revisar los términos, vamos a convocar un referéndum. ¿Qué hizo Londres? Bueno, pues vamos a hacerlo, pero vamos a abrir el debate a nivel no solamente de Escocia, donde se dio una conversación franca, donde también se señalaron, ¿verdad? Cuál va a ser la moneda nacional, cuáles son los poderes del banco de una Escocia independiente y ¿verdad? Las contradicciones de la plataforma pacifista del Partido Nacional Escocés con relación, ¿verdad?, a sus obligaciones con la OTAN y sobre todo con las bases que contienen los submarinos Trident. Porque eso es importante, ¿verdad? Y desde en aquel momento, todavía estaba Obama en el poder, hubo un cuestionamiento, ¿verdad? De qué va a pasar, porque esto es importante, ¿verdad? Para el contingente de la OTAN. De todas maneras, ¿verdad? Hubo una conversación. Londres le hizo, mira, vamos a convocar el referéndum, vamos a tener una conversación honesta en la que yo quiero participar y en la que yo y otros elementos de la sociedad del Reino Unido van a, entonces a decir, ¿verdad? ¿Por qué Escocia se tiene que quedar? Y claro está, el independentismo fue derrotado, pero estamos hablando de un independentismo que tuvo un apoyo de un 45%, eso es sustancial. No me quiero imaginar, ¿verdad?, el beneplácito que hubiese aquí si el PIB sacara 45% en las elecciones, lo que quiero decir, ¿verdad? Pero de nuevo, eso es una fantasía erótica de la que yo no quiero participar, porque si bien es cierto que creo en la liberación de Puerto Rico, tampoco podemos montarnos sobre fantasías que no están ancladas en la realidad. Pero lo que quiero decir es que con todo eso hubo un apoyo. Igualmente, la conversación honesta que se da en los procesos, por ejemplo, los 2 referéndums de Quebec, implicó una conversación de, o sea, cuáles son los beneficios de un Quebec separado e independiente a un Quebec que forma parte, ¿verdad?, de la federación como provincia de Canadá. Así que no necesariamente tiene que implicar, ¿verdad?, una escisión o un cercenar los lazos, un cisma, pero creo que la posibilidad de cuestionárselo, de revisarlos y de hacer un proceso que sea político, debe estar ahí. Que fue lo que entonces no pasó en España. Me explico, en el momento en que el Estado español virtió todos sus recursos para negarle a los catalanes su derecho a la libre determinación, como lo quieran llamar, creo que lo que hizo fue simple y sencillamente poner la posibilidad de la independencia catalana en el ruedo y en el imaginario de los catalanes, aún aquellos que se oponen quizás a la independencia por el mero hecho de negárselo. Si yo hubiese estado al frente del Estado español como presidente del gobierno, primer ministro, yo hubiese precisamente hecho exactamente lo mismo que hicieron los canadienses y que hicieron los británicos en el preciso instante en que se planteó la cuestión. Simplemente dejar que los catalanes se expresaran, organizaran un referéndum para, ¿verdad?, cuestionar eso y entonces que desde España, ¿verdad?, desde el Estado central, desde Madrid, pero también desde los catalanes que se oponen a la independencia, simplemente dejarles saber, ¿verdad?, cuánto de la prosperidad de Cataluña depende del marco jurídico legal contenido en la Constitución de 1978. Y así sucesivamente. Yo creo que, o sea, es cuestión meramente de crear el espacio, la coyuntura para que se dé eso, sin necesariamente implicar que eso vaya a separarse. En cuanto a lo del nacionalismo albisuita, si es bueno o malo, no sé, ¿verdad? Mi área de especialidad son las relaciones internacionales, precisamente probablemente para evadir esas preguntas, pero igual también me parece que hay parte de lo que dice Ángel que es importante remarcarlo, ¿verdad? La lucha armada, independientemente si es buena o mala, independientemente
o sea, yo no creo que sea buena y mala, simplemente surge como alternativa y coyuntura a la negativa de quizás articular o formular un proceso político que lleve a otro resultado. Y entonces, pues obviamente ante la falta de alternativas, ante la negativa de plantearse esa convicción, pues entonces surge la lucha armada. Pero lo cierto del asunto, y esto yo lo planteo, ¿verdad? La guerra, el concepto, o sea, el concepto, la guerra como práctica humana para mí constituye lo que se llama un fallo monumental de la política. Yo soy adepto a Hannah Arendt, y Hannah Arendt en su texto incompleto, inconcluso, Was ist Politik, o bueno, ¿qué es la política? Dice, la política tiene que ver con la pluralidad de los hombres, entendido como seres humanos, y tiene que ver el estar los unos con los otros de los diversos. Eso implica entonces, ¿verdad? Aceptación, integración de los elementos, de elementos distintos dentro de una misma sociedad. Así que la guerra me parece que es anatema a ese concepto, precisamente porque constituye fallo monumental. Porque el ejercicio del poder en la guerra implica, en ese sentido, la obliteración del otro enemigo, del otro considerado enemigo. Si quieren saber más, pues lean el ensayo que escribí sobre la guerra civil en Siria para 80 años, creo que se llama La guerra civil en Siria, o la espiral catastrófica, uno de esos títulos estrambóticos que uno idea a la 1 de la mañana cuando termina el ensayo y de pronto después se arrepiente de haberlo escrito en conjunto de haberlo formulado en conjunto con la epígrafe que está montada sobre una canción de Leonard Cohen, pero eso es otra historia. Bueno, me parece fantástico, ¿verdad? Utilizar a Leonard Cohen como una base, ¿verdad? Así para montar. Yo creo que es muy bueno, es muy bueno. Mira, una última pregunta antes de ir cerrando. Dice aquí, ¿es el nacionalismo como reacción a la opresión lo que se considera negativo? Y Adriana, por ejemplo, la Alemania nazi. Lo que es negativo es el nacionalismo. No quiere decir que todo movimiento independentista es nacionalismo. No quiere decir que un movimiento independentista no sea moralmente bueno. Pero lo que sí es nacionalismo sí es malo. Y me parece que en el caso que puso la Alemania nazi, yo dije que el nacionalismo es la idea de que la nacionalidad tiene que ser congruente con la nación. Y recordemos que eso era la idea y lo que estaba buscando Hitler. Hitler, cuando anexionó a Austria en el 1938, cuando le quitó las áreas a Checoslovaquia y cuando buscó la guerra con Polonia, es que quería unir toda persona de lengua alemana bajo el control de la Alemania nazi. Así que el nacionalismo en ese sentido realmente es malísimo y llevó a una guerra devastadora entre pues, los aliados con democracias occidentales, la Unión Soviética incluida con eso, y también los nazis y el Axis de Italia, Japón y Alemania. Sí, Adriana, y qué bueno saludarte, Adriana. Creo que pues, obviamente el ejemplo de la Alemania nazi quizás es el más esencialista o el más extremo de los ejemplos, ¿verdad? De una idea de lo nacional extremadamente distorsionada. Y no solamente eso, sino exclusiva y excluyente. Hola, Adriana, un abrazo bien grande. Exclusivo y excluyente de otros considerados distintos, pero otros considerados extranjeros, pero también enemigos. Y entonces eso es lo que se tiene que evitar. Si nosotros aspiramos, por ejemplo, a la soberanía de Puerto Rico, aspiramos, ¿verdad?, a un Puerto Rico soberano, pero que sea inclusivo, que sea respetuoso de las diversidades, y dependiendo, ¿verdad?, de lo que tú consideres, ¿verdad?, porque no hay mucho independentismo de derecha, aunque existe, pues algunos de ellos, ¿verdad?, integrar a Puerto Rico como una república democrática, insertada, ¿verdad?, en la economía global y entonces con libre mercado.
y obviamente con un marco jurídico legal que respete, ¿verdad?, las libertades, los derechos del individuo, o uno con un Puerto Rico, ¿verdad?, ¿verdad?, nuevamente una democracia social, con un estado que sea mucho más regulador de la economía, quizás un elemento medio. Lo que no podemos hacer, o sea, lo que no deberíamos hacer, pero sobre todo, ¿verdad?, la otra parte quizás no te lo permita, porque de la misma manera que quizás, ¿verdad?, los argelinos aspiraban a algún tipo de arreglo en un momento dado dentro de Francia, una autonomía dentro de Francia, una especie de Estado libre asociado, si se quiere, y eso pues no surgió, o se impuso y después se quitó, o se le dio la nacionalidad francesa a los argelinos y después se le quitó. Pues entonces, si no vamos a considerar la posibilidad de integrar a todas las gentes de eso que se llama Argelia, o Argelia francesa, o Francia, ¿verdad?, en Argelia, pues entonces viene la liberación. Ante la negativa no solamente de la metrópoli, sino también de los eurodescendientes o de los europeos que vivían allí, en que también se frascaron en la dinámica de una violencia extrema, pues entonces no queda otro remedio que simple y sencillamente la violencia contra ese otro que pretende negarnos la asunción, ¿verdad?, de un nacional argelino, un nacional vietnamita, y en el caso, ¿verdad?, de Puerto Rico, con un nacional puertorriqueño o puertorriqueña. De todas maneras, esa aspiración tiene que ser inclusiva, tiene que estar en ese sentido ligada al mundo, y evidentemente tiene que ser profundamente democrática. Y yo, como hombre de izquierda, pues obviamente favorecería, ¿verdad?, un Estado presente en la organización económica, y un Estado obviamente redistributivo de la riqueza, porque de lo contrario, ¿verdad?, pues obviamente aspirar a otra cosa alternativa a esa, pues no, para mí, como hombre de izquierda, como hombre aliado, como hombre, ¿sabes?, de que cree, ¿verdad?, en la liberación del ser humano, pues obviamente no, otro tipo de alternativa no encajaría, y definitivamente yo estaría en contra y lucharía en contra de un nacionalismo que pretende excluir en virtud del color, en virtud de credo religioso, en virtud de las diversidades o las sexualidades alternas, si usted quiere, ¿verdad? Y ya tú conoces, ¿verdad?, mi postura, Adriana, tú cogiste clase conmigo 3 años. 4, 5, 4, y entonces pues ahí está mi posición. O sea, lo que no debe ocurrir es lo que ocurrió en la Italia fascista, lo que ocurrió en la España de Franco, lo que ocurrió en la Alemania nazi, o lo que ocurrió en los Estados Unidos durante, o sea, la noción esta de ese nacionalismo exclusivo y excluyente, reflejado en la película The Birth of a Nation, de principios del siglo XX en los Estados Unidos. Ese es el tipo de nacionalismo que yo obviamente rechazo, y el que combatiría con toda mi fuerza, y exhortaría a otros a combatir. Bueno, excelente. Gracias a ambos. Yo creo que ha sido una muy buena conversación. Exhorto a que tengamos más conversaciones como estas, ¿verdad? Sé que estaremos, yo creo que podemos ya al principio de nuestra programa de hoy, José instó una conversación sobre Afganistán, así es que tendremos eso para el semestre que viene, lo tenemos que organizar, pero igual tener, ¿verdad?, diferentes conversaciones en relación a la política internacional, las relaciones internacionales, etcétera. No voy a entrar yo entonces en el tema del nacionalismo, porque yo creo que ahí nos extenderíamos mucho, pero yo creo que con las definiciones que nos dio Ogel, que me parece que hizo como una disección muy buena de el nacionalismo como ideología, y entonces con la reacción de nuestro profesor José Rivera, pues yo creo que pudimos profundizar bastante. Así que nada, con eso lo vamos a dejar aquí. Quiero agradecerle a ambos una vez más por su tiempo. Y nada, estaremos entonces en comunicación porque tenemos varias conferencias pendientes. Así es que les doy unas buenas tardes a todos y un abrazo a nuestros queridos profesores, y nos veremos pronto. Estamos.